Muy buenas tardes a todos. Les damos Buenas la tardes. bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Yo soy Emiliano García Ortiz y seré quien modera esta mesa titulada Desigualdad estructural, violencia en el sistema educativo y metodologías de análisis complejo, que pertenece al programa del doctorado en investigación social desde la complejidad. Y bueno, esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el gusto de presentar. Contamos con la presencia del doctor Ignacio Moreno Nava. Él es profesor del doctorado en investigación social desde la complejidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es investigador nacional nivel 1 del CCT, investigador estatal honorífico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán, perfil deseable PRODEF-CEP, y sus líneas de investigación son pensamiento complejo, ciencias de la complejidad y transdisciplina, gestión cultural, humanidades digitales y patrimonio. Bienvenido, doctor. También contamos con la presencia de la doctora Estela Rosello Soberón. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas e investigadora asociada al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Es profesora de la Universidad Nacional Rosario Castellano y sus líneas de investigación son los cuidados, las mujeres, las emociones, el cuerpo y la otredad. Bienvenida, doctora. Bien. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal y que en un momento les voy a presentar. Antes les explico la dinámica de trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Muy bien. Sin más, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Luis Artagnan Martínez Fernández, y él presenta un trabajo titulado Caja Bento, herramienta descriptiva prospectiva de un sistema adaptativo complejo que se quiera modificar a partir de 3 áreas de acción. Adelante, Luis, por favor. Pues muchas gracias. Les comparto pantalla, ¿sí la ven? Sí. Si se ve, bueno, y si se atora alguna laminilla, me avisan, por favor. Sí, Pues claro. muchas gracias por el espacio, buenas tardes a todos. Me llamo Luis Artañán y en el marco del octavo coloquio de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos presento mi tema, que es Caja Bento, herramienta descriptiva prospectiva de apoyo en la construcción sistémica de problemas complejos en compartimentos. De la mesa japonesa a herramienta descriptiva prospectiva. Inspirado en las cajas bento japonesas, donde luego se sirve la comida en compartimentos, este es un esquema cibernético de efectos causales y teleológicos que tiene el propósito de apoyar en la construcción sistémica de problemas complejos. Algunas laminillas tienen mucho texto, no las voy a leer todas, lo que pasa es que también para el repositorio, si alguien necesita verlo con calma y que tenga acceso a la explicación de todo. Bueno, esta es una caja bento así horizontal, tiene dos áreas de acción. La uno es agentes de invariancia, por ejemplo. Luis, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Sí, dime. Creo que no se están pasando las diapositivas, no sé si cambiaste de... Sí, no, ya desde hace mucho. A Sí, ver, no, creo que no están, pasando. A ver, entonces lo hago con la, a ver, ahí se ven, ahí se ve, ahí se ve pasa. la primera. A ver, ahí Es se que ve. estamos viendo la vista de diseño. Hay que cambiar la vista de presentación, por favor. Sí, Sí, puedes ponerlo. no, ahí está la de presentación, ya la había yo puesto, y miren, ¿está pasando o no? No. Ah, no, pues es que estoy en presentación, perdón, estoy en presentación. Entonces, a ver, déjenme abrir un PDF, un PDF que donde tengo, ¿cómo se llama? A ver si quiere el PDF pasarse uno por uno, ¿no? A ver, jolines. Ay, es que ¿por qué no pasaría? Digo, es que Deje de compartir, Luis.
y cambie a seleccionar la pantalla de presentación. Sí, todo eso lo hice, pero ahí va de nuevo, a ver. A ver, va de nuevo. Va de nuevo. Déjenme ver, a ver, espérenme, ver. A ver, ¿ahí se ve algo o no? Todavía no. Ok, Dios. Y es que, a ver, va de nuevo. Compartir pantalla. Ujú. Ahí va esto. Ahora va en PDF, a ver. Mostrar mi pantalla de cualquier manera. Ahí vemos la pantalla. Sí. A ver. Ahí está ya. Sí, se ve la pantalla. Pero ahora que, a ver. Y ahí se ve si pasa, si pasa. Ahí ya, Sí, ahí se ve. sí, ahí ya, Ok, entonces voy. ahí ya empezó. Ok, entonces les decía, pantalla completa, ver pantalla completa. Ok, a ver. Entonces, de la mesa, ¿ahí ya se ve el cambio? Se ve, sí, se ve el Bueno. cambio. De la mesa japonesa a herramienta descriptiva prospectiva. Inspirado en las cajas Bento japonesas, este es un esquema cibernético de efectos causales y teleológicos que tiene el propósito de apoyar en la construcción sistémica de problemas complejos. Versión horizontal, ahí ven ustedes una primera zona de agentes de invarianza, una segunda zona de agentes de cambio, una rúbrica para notas o explicación del esquema, una tercera zona de historicidad y comportamiento del sistema adaptativo complejo, y una cuarta zona donde hay una perspectiva de lo que se desea, lo que sería deseable obtener al final de una intervención, por ejemplo. Bueno, pertinencia y bondades del esquema de la caja Bento. La caja Bento es un esquema estándar y sencillo que consta de varias áreas de acción principales con agentes de afectación a un sistema adaptativo complejo. Esto tiene ventajas como, uno, obliga al académico o al investigador a hacer un agudo ejercicio de síntesis para exponer de manera breve y sencilla detalles en la construcción sistémica de un problema complejo. También tenemos que, como la caja Bento se puede hacer en una cuartilla, es posible difundirla o presentarla en medios impresos, en paquetería básica o en imágenes de uso común, PowerPoint, Word, PDF, etcétera, sin necesidad de aplicaciones o plataformas especiales o sofisticadas. O también se puede hacer en plataformas sofisticadas, no hay problema. Tercero, la caja Bento se puede aplicar para otros enfoques del mismo proyecto, ya sea desde la cibernética de efectos, entornos, teoría de campos, en términos de recursividades y atractores, de variables sistémicas, etcétera. Por ejemplo, aquí hay una caja Bento con campos y en la rúbrica o en las notas pues se explicaría cómo interactúan estas zonas y los campos. Bueno, este es otro tipo de cajas, bueno, otros ejemplos de cajas Bento. Por ejemplo, en el lado izquierdo, una caja Bento de variables sistémicas, las variables de entrada en la zona 1, las variables de salida en la zona 2, en la zona 3, las variables de estado del sistema adaptativo complejo o el sistema focal. Y luego tenemos la rúbrica para notas o rúbrica de explicación del esquema y también variables a intervenir si se gusta una perspectiva. O tenemos una caja Bento de jerarquía en torno al sistema focal. Tenemos en la sección 1 el entorno activo, sección 2 entorno pasivo, tercera sección sistema focal, rúbrica y perspectiva. Otra ventaja es que se puede utilizar para compartimentar un problema durante el proceso de construcción sistémica de un problema complejo, como el microanálisis sintético, tanto en su etapa de descomposición como en la de composición. También ayuda a compartimentar esquemas muy enredados o ilegibles que a veces solo los comprenden quienes lo hicieron. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos unos esquemas de sistemas complejos, que de todos modos se tiene que hacer, digo, para tener toda la visión macro
de cómo están interactuando todos los sistemas, subsistemas y agentes. Pero ya para trabajar a detalle se puede compartimentar y crear una pléyade de cajas Ventos para la construcción sistémica. Entonces se pueden hacer cajas Vento para cada subsistema o dinámica de agentes o para lo que uno quiera detallar o destacar, ¿no? 5. Se puede aplicar para presentaciones de proyectos de investigación, tanto en ciencias naturales como sociales o transdisciplinarios. Este es un ejercicio que lo dejo ahí para el repositorio. Si alguien gusta abrir la liga azul, abre un reportaje y se van aquí integrando los agentes políticos o los jurídicos, los sociales, los privados, los ambientales, los económicos, la reseña del problema, el estado actual del problema, en la rúbrica se explica qué es cada zona y en la 4, pues una propuesta prospectiva planteada por el investigador, que en este caso se puede sacar del reportaje. Pero bueno, es un ejercicio, es una probadita, digamos, como para sentir de qué va, cómo se arma la caja Vento. Este es un ejemplo vertical basado ahorita en mi proyecto de investigación, que es ausencia de espacios formales para pueblos originarios en el canal de televisión pública Capital 21 del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad de México. Entonces, yo estoy trabajando ahorita en una sección de invarianza, los principales agentes de invarianza que están generando el problema. Propongo unos agentes de cambio en la sección 2, que serían de intervención y de propuesta, y luego también en una tercera sección está la historicidad de cómo se llegó a este problema, el comportamiento actual del sistema activo adaptativo complejo, cómo está ahorita, la rúbrica para explicar qué pasa en cada zona y una perspectiva en la zona 4. Aquí está la metodología del ejemplo, el que es la zona 1, la 2, la 3. Esto lo dejo para el repositorio. La zona 4, la rúbrica, las flechas. Y yo pongo al final, se recomienda usar una cromática blanco y negro y grises para cuando se desea hacer una difusión impresa en blanco y negro. Entonces, por eso no uso colores, pero también se pueden utilizar colores y código de colores para hacer relaciones también entre los elementos. Pero bueno, yo estoy haciendo todo en blanco y negro porque luego para imprimir o para ciertos asuntos es mejor blanco y negro, grises, y la caja Vento lo permite. Bueno, conclusión. Dentro de las metodologías de construcción sistémica de problemas complejos, tanto naturales como sociales o ambos, la caja Vento es una herramienta de apoyo para llevar a cabo una construcción sistémica en compartimentos de problemas complejos. Esto significa que se pueden realizar pléyades de cajas Ventos para llevar a cabo una construcción sistémica en compartimentos en términos de sus entornos, de sus variables sistémicas, sus recursividades, sus agentes y atractores y disipativos, sus procesos autoorganizativos o de homeostasis y autopoiesis, sus elementos causales y teleológicos, sus bucles de retroalimentación, sus emergencias y hasta todo un método de microanálisis sintético desde la descomposición heterárquica del problema hasta su composición en términos de, ¿cómo se llama? De agentes y sus sistemas internos. Comentario final. Al término de una pléyade de la construcción sistémica en compartimentos de un problema complejo con cajas Ventos, se puede hacer al final de toda una pléyade, se puede hacer una macro rúbrica o unas notas en la que se describa las relaciones e interacciones entre las cajas Ventos de la pléyade. Entonces se pueden poner claves alfanuméricas en cada caja Vento y luego ya asociarlas haciendo pues quizás una pequeña tabla de asociaciones, ¿no? De cómo están interconectadas las cajas Ventos y eventualmente cómo está conformado todo el sistema y los subsistemas que estamos analizando, para poder tener claro la dinámica de nuestro problema en todo su contexto. Por otro lado, la creación de la caja Vento es de mi autoría, producto de la necesidad de compartimentar la información en zonas o áreas de interacción cibernética.
Así que la caja Bento es una aportación de las ciencias de la complejidad, o bueno, de un proceso de ciencias de la complejidad a las metodologías de investigación científica o al quehacer académico, ya que nace en un proceso de ciencias de la complejidad y su utilidad es aplicable a otras ciencias y disciplinas. Muchas gracias y recuerda, todo cabe en una caja Bento, sabiéndolo acomodar. Provechito. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Pasamos Déjame. a la ronda de comentarios y cedemos la palabra a la doctora Estela. Adelante, doctora, por favor. No, bueno, pues yo en realidad más que comentarios, me ha gustado mucho lo que nos has presentado, me parece una herramienta de enorme utilidad. Mi pregunta más bien, Luis, sería, ¿por qué utilizar este organizador, ¿no? Las cajas Bento, en lugar de utilizar otro tipo de organizadores como los que hemos revisado en otras UCAs, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ventajas que tú ves a organizar la información a partir de esta herramienta sobre otras formas, ¿no? de poder organizar también la información que, o sea, me gusta que dices, ¿no? Que es de tu autoría y me gustó mucho. Y me pareció una herramienta muy clarita y muy interesante y muy amigable también, ¿no? Pero me gustaría como eso, que nos dijeras por qué, cuáles son las ventajas. Al final hablaste un poquito de ellas, pero si pudieras extenderte un poquito más, por favor. Pero no puedo contestar, ¿o sí? No, justo no hay réplica por parte Ah, de esto se verifica ok, con los bueno. directores. Está bien, está bien. Ya, luego nos escribimos, Luis, para Sí, que me sí, puedas contar un poco muchas más. gracias. Claro que Sí, sí, pero doctora. me ha parecido una herramienta, pues eso, muy amigable, muy grata a la vista, muy clara, que luego cuesta mucho trabajo cuando trabajábamos en las primeras UCAs, cómo organizar su información en mapas, ¿no? Mentales y en hacer diagramas que pudieran explicar su problema social complejo. De pronto yo veía un montón de cosas que yo decía, bueno, pues eso estará en el mapa de su cabeza, ¿no? Y seguramente en la cabeza de cada uno está claro, pero me costaba muchísimo trabajo entenderlo. Y en cambio estas cajitas, que son muy amigables, me parecen pues eso, muy útiles, muy agradables a la vista, muy ordenadas, muy fáciles de entender y pues eso, muchas felicidades por esta aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por los comentarios y cedemos la palabra al No, doctor. al contrario. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Luis, muchas gracias por la presentación. Luis Artañán, ¿verdad? Sí, gracias. Me vino a recuerdo de los tres mosqueteros con D'Artagnan. Muy bien. Bueno, por aquí he preparado algo para compartir. De entrada, me parece un trabajo muy interesante, ya que parte de una intención innovadora. Estás proponiendo una herramienta metodológica propia. Me gusta la propuesta para abordar una problemática que tenemos cuando trabajamos con ciencias de la complejidad y que tiene que ver con la representación esquemática de justo lo que mencionaba la doctora. En ocasiones es muy complicado que podamos sintetizar o que podamos plasmar en una hoja que no tiene un comportamiento dinámico una serie de análisis. Creo que pensar en alternativas de representación de información resulta pertinente, sobre todo trabajando la cuestión de sistemas sociales complejos. Me gusta la búsqueda por crear una metodología que pueda resultar accesible, visual, sintética y que también pudiera ser útil para el análisis e intervención en sistemas adaptativos complejos. Me parece un esfuerzo valioso, también arriesgado en cierta medida, pero ¿qué innovación no lo es? Y me parece que es muy pertinente darle seguimiento. Desde una perspectiva de evaluación a nivel de trabajo doctoral, quisiera hacer algunos comentarios y observaciones, no sin antes también aclarar que las observaciones que haré son con base en la información que me han proporcionado. Entiendo que tienen un desarrollo mucho más amplio todas las personas que van a exponer en términos de sus trabajos de tesis. Entonces quiero hacer estos comentarios para que los tomen como puntos que pudieran mejorar sus trabajos, que entiendo que en algunos casos ya estarán en sus extensos, pero como no les estoy viendo, simplemente vayan tomando nota de ellos, a lo mejor un checklist, lo que les sirve, tómenlo y
finalmente sus directores y ustedes tendrán la última palabra en términos de lo que se comente por acá, ¿sale? Me gustaría comenzar primero en términos de la fundamentación teórica. Me parece que sería muy bueno apuntalar la propuesta que mencionas que está diseñada para abordar sistemas adaptativos complejos, agregándole qué marcos epistemológicos sustentan la noción de complejidad desde la cual partirías, sobre todo la sugerencia de tener de repente alusiones a autores clave como pudieran ser Edgar Morin, Humberto Maturana, Ilya Prigogine, Niklas Luhmann, etcétera, para poder llevar la propuesta centrada en términos de la cuestión de la complejidad. Que el día de ayer participé en otro seminario y parte de las ideas que externaba hacia el final de la participación es que se apropien, que se empapen en términos que corresponden completamente a las áreas de complejidad para que las integren dentro de sus propuestas. Esto va a enriquecer mucho los procesos tanto personales como institucionales a nivel del posgrado. Este primer comentario que hago es para que la propuesta no quede desprotegida en alguna arista en términos de que sea meramente intuitivo o funcional, sino que se generen puentes sólidos con la tradición académica desde la cual se está formulando. En el segundo punto, que reitero, quizás ya está en el extenso, eliminar cierta ambigüedad que puede darse en términos del propósito y alcance de la herramienta. Esclarecer o poner de manera explícita si es un instrumento de análisis, de intervención, de representación didáctica o combinación de estos fines, para que partiendo del hecho de que quizás quien vaya a leer el trabajo no tiene estas nociones, se le brinden las bases para que la pueda situar de manera correcta. También las fases en las que se usa, si es en etapas exploratorias, diagnósticas o en procesos evaluativos. Aquí tenemos ya cierto avance al estar versados en la temática, quizás lo podemos ver de manera más clara, pero sería bueno que se pudiera esto explicitar para clarificar en términos del trabajo ya a la hora de plasmarlo en el texto. En términos de la cuestión metodológica, me parece que hay una tensión ahí entre la síntesis visual que se propone y la profundidad propia del análisis complejo. La claridad y la accesibilidad sin duda son valiosas y habría que hacer una pregunta si es posible representar fielmente la dinámica no lineal, la retroalimentación múltiple o la emergencia, la ambigüedad propia de los sistemas complejos en una sola cuartilla. Quizás esta parte que las he explicado, que se extendiera durante lo necesario en términos de cómo se va a plasmar. Al respecto, me parece que eso pudiera dar en un primer término una percepción de representación parcial o simplificada. Hay que blindar esa parte, quizás ya lo tienes contemplado, pero yo agregaré eso por ahí para mejorar, ¿sale? Sería también muy interesante que en términos de validación empírica, quizás ya lo estás contemplando a largo plazo, pudieras hacer algunos pilotajes de la herramienta en términos de tener esta retroalimentación, qué utilidad encontraron en ella, qué dificultades emergieron al aplicarla, si se entendieron claramente categorías y flujos, ya que para que una herramienta de esta índole tenga legitimidad científica, pues es necesario llevarla a distintas pruebas en múltiples contextos y también recoger evidencias de esa pertinencia y efectividad. Esto para que lo tengamos por ahí a manera de pilotaje y de mejoramiento, y las iteraciones para ir generando versiones de la misma. Quizás esto también sería bueno. ¿Qué versión estás trabajando para con base en las mejoras vayas teniendo diferentes versiones y un registro sistematizado de cómo se avanza? Me gustaría también ver más adelante cómo se articula con otras herramientas metodológicas, por ejemplo, mapas sistémicas, diagramas casuales, árboles de problema, análisis de redes, etcétera. ¿Cuál es la diferencia, pros y contras de la caja Bento? ¿Qué aporta que no hayan aportado estos instrumentos? Y el valor agregado específico para que obvies estas cuestiones en quien vaya a estar leyendo. En términos de la construcción de la zona del esquema, de igual manera detallar cómo se identifican y seleccionan los agentes de invarianza o de cambio, si se hace a partir de datos cualitativos, cuantitativos, revisión documental, entrevistas, talleres participativos, etcétera, para que esta herramienta quede quede documentada de mejor manera, perdón. También si esta herramienta se puede aplicar de manera colectiva o solamente de manera individual por cada investigador.
Quiero también hacer el realce ya para ir cerrando. Me gusta mucho la vocación creativa de la propuesta, el intento también por democratizar el acceso a la representación de lo complejo, que tiene una conexión con lo pedagógico que me parece muy interesante y que surge de una necesidad genuina, cómo representamos problemas complejos con otras herramientas, que en este caso busca hacerlo de forma clara y comprensible, y la disposición a compartir esta herramienta con otras disciplinas, la apertura que considero puede ser muy fructífera si se sustenta adecuadamente. Para finalizar, me gusta lo que se ha mostrado, toma lo que sirva de estas observaciones, me parece que tiene potencial para consolidarse como una herramienta válida en el contexto de una investigación de nivel doctoral, profundizar en términos de desarrollo conceptual, la validación empírica y la delimitación precisa tanto de usos como alcances y limitaciones, pues sería pertinente. Y pues básicamente eso. Muchas gracias por lo que has compartido, estimado Luis Artañán. Ahí termina mi participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Continuamos. Continuamos con Edith González Santiago. Ella presenta un trabajo titulado Estratificación social replicada en el aula, impacto en la planeación de metas en estudiantes del nivel medio superior de la Ciudad de México. Adelante, Edith, por favor. Gracias. ¿Me podrían recordar cuánto tiempo tengo para exponer? 10 minutos. Gracias. Bueno, pues comienzo. Ya están viendo mi presentación. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, pues mi nombre es Edith González Santiago. El tema de mi proyecto doctoral es estratificación social en el aula, impacto en la construcción de metas en estudiantes de nivel medio superior de la Ciudad de México. Creo que para tener una perspectiva de la visión interdisciplinaria que está teniendo el desarrollo de este trabajo, es importante presentar a mi comité asesor. Ahí está el doctor José Manuel Mesacano, desde la psicología, el doctor Hugo Antonio García Marín Hernández, de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor David Salomón Akewitz, en Economía. Y bueno, para el desarrollo de este proyecto doctoral, el abordaje es desde la complejidad, con el objetivo de diseñar una propuesta desde la complejidad sistémica de un modelo de intervención para disminuir el impacto de la estratificación social en el aula. Y bueno, en la perspectiva de las ciencias de la complejidad, estoy siguiendo la metametodología propuesta por Gallardo Cano, que es una serie de pasos, estos que presento aquí, que está en el esquema, no los voy a describir a detalle, pero presento este esquema para dar cuenta de que en los avances que tengo hasta este momento han cubierto todos estos pasos que son los que conforman la primera fase de diagnóstico y modelado del objeto de estudio. Esta metametodología para la investigación y la resolución de problemas multimodales o multidimensionales, pues requiere una gran cantidad de información e involucra, coordina y concilia progresivamente especialistas de diversos campos disciplinarios en sus teorías. Y bueno, ahorita más adelante hablaré de la metodología que está inserta dentro de esta metodología de la perspectiva de ciencias de la complejidad. Después de solucionar la problemática, que es esta nebulosa que se describe como una serie de relaciones entre variables, entre factores, que no está claramente definida, ya en el problema, siguiendo esta primera descomposición sistémica que se propone en esta metodología, se planteó como que la estratificación social replicada en el aula tiene un impacto directo en la percepción sobre la distribución de recursos materiales y simbólicos de estudiantes de nivel medio superior, afectando la construcción y planeación de metas individuales. El tipo de problema que se definió en un inicio, más adelante también explicaré, porque en un inicio yo había definido que era un problema dilema, pero finalmente se optó por definirlo como un tipo de problema en diseño estratégico.
El objetivo general es diseñar una propuesta desde la complejidad sistémica de un modelo de intervención para disminuir el impacto de la estratificación social en el aula. Dentro de los específicos está identificar estos efectos en la percepción de estudiantes de nivel medio superior, analizar el impacto en la construcción de metas individuales a corto y mediano plazo y diseñar un modelo de intervención desde la complejidad para disminuir este impacto de la estratificación social en el aula. La justificación de por qué precisamente estudiantes de nivel medio superior y por qué el enfoque complejo y la elección de la instrumentación que más adelante describiré es porque dentro de la justificación social se encontraron implicaciones directas en la percepción sobre la distribución de recursos y el impacto que esto tiene en las metas a corto y mediano plazo en estudiantes de nivel medio superior. Y es una etapa muy importante porque es la transición en donde ellos van a terminar o insertándose al mercado laboral o ingresando a la nivel superior educativo. Y entonces esta percepción de pocas oportunidades o de una desigualdad en la distribución de recursos pudiera afectar precisamente estas metas que pudieran afectar sus decisiones de una manera importante para pues, un futuro a largo plazo. Dentro de la justificación metodológica, se encontró que, bueno, esta metametodología de ciencias de la complejidad comienza con un microanálisis sintético desde donde se pueden seleccionar diversos factores o prefactores para enmarcar y abordar desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques, de manera un poco más sistémica el problema. Y aquí en el cuadro que presento es precisamente, ahorita que mencionaba la doctora Hechin, yo voy a presentar un mapa que a lo mejor nada más entiendo en mi cabeza. Pero este mapa habla precisamente de cómo hay sistemas que se comunican, se alimentan y se retroalimentan unos de otros, y cómo desde el problema estructural que es la estratificación social y que tiene una historia, o sea, no es algo que pretenda yo ni mucho menos solucionar en este tipo, pero lo que se pretende en este tipo de estudio, lo que se pretende, es disminuir los efectos de esta estratificación social a través de la identificación de factores relacionados en cada uno de estos sistemas, subsistemas y suprasistemas que alimentan el aula, ¿no? Y por lo tanto, cada uno de los nodos que están dentro del aula, que son pequeños sistemas biopsicosociales, que son los estudiantes. Y bueno, en la metodología propuesta, que está dentro de esta metodología, la población son estudiantes del nivel medio superior, ya se identificaron estos planteles en donde se están en este momento desarrollando el consentimiento informado para tener acceso, las cartas institucionales y todo esto para tener acceso a esta población. Son dos planteles que están a 3 cuadras, me parece, de diferencia, 2 o 3 cuadras de diferencia. Uno es un bachillerato público, de educación pública, y el otro es un bachillerato privado. Entonces se pretende tener acceso a ambos. Para, bueno, el diseño metodológico es recabar datos en un diseño mixto instrumentado por un cuestionario de clima social escolar desde un enfoque ecológico, entrevistas a profundidad y la elaboración de sociogramas para obtener datos sobre efectos de esta estratificación social. Al recabar todos estos datos se pretende finalmente un mapeo de actores, un modelado basado en agentes para identificar a los organismos relevantes, y esto va a permitir el diseño de esta propuesta, que sería la segunda fase de esta metametodología, que sería precisamente el diseño de la propuesta de intervención. Rápidamente, no voy a describirlo a profundidad por el tiempo. En el efecto, en el enfoque del efector, que es lo que se propone para el microanálisis sintético, esta descomposición sistémica, se eligieron 4 factores: el de tipo cultural, político, educativo y económico. Cada uno de estos factores tiene aspectos relevantes que alimentan el sistema focal, que es considerado como el aula escolar, sería mi sistema focal.
Y bueno, el sistema focal no va a ser considerado como una entidad aislada. Precisamente la propuesta de evaluar el clima social a partir de diferentes dimensiones, como es percepción de justicia, de seguridad, de desarrollo personal y de seguridad, ya dije seguridad, sí, seguridad física y emocional, va a tener un enfoque ecológico, es decir, se van a medir estas dimensiones, y esto lo explico más adelante. Bueno, en el sistema focal también ya se analizaron los posibles agentes o las relaciones que hay entre agentes establecidos entre el sistema focal, los pequeños subsistemas y el suprasistema. En cada una de estas relaciones entre los agentes se han delimitado lo que va a darle un enmarcado al objeto de estudio, seleccionando los paradigmas teóricos pertinentes. También se analizaron los objetivos, precisamente de ahí venía esta idea de que probablemente pudiera ser un problema dilema, por la contraparte o contradicción entre los objetivos del suprasistema y los objetivos de los subsistemas, es decir, que mientras uno buscaba una disminución de las desigualdades derivadas de la estratificación, probablemente estos objetivos pudieran estar contradiciendo a los objetivos que en el nivel educativo, debido a la estandarización de varias pruebas, sea únicamente el rendimiento académico. Se decidió que era una cuestión estratégica, porque al analizar todos los planes de estudio, los modelos educativos de bachillerato público en la Ciudad de México al menos, tienen un eje de aprendizaje socioemocionales, entonces por eso se descartó el problema dilema y se inclinó más hacia que se trata de un problema de diseño estratégico. Para la implementación la recabación de datos, la instrumentación está conformada por el cuestionario sobre percepción de clima social escolar desde un enfoque ecológico, que evalúa aspectos que tienen que ver con la percepción de la justicia, el desarrollo personal, las relaciones, la calidad de relaciones y el apoyo que hay entre pares, y la seguridad. Este cuestionario es de autoría propia, se desarrolló durante la maestría en docencia. Se hizo ya un piloto de este instrumento, tiene validez de constructo, y en este semestre se hizo la validez de contenido a través de la BDITEM, con 6 jueces expertos. Se está preparando el artículo que es parte también de los criterios para obtener el grado, y esperamos que en este semestre pueda ser terminado y enviado para publicación, con lo que se pretende también contribuir a un instrumento con un enfoque ecológico que pueda tener utilidad para los docentes de cualquier asignatura en nivel medio superior, y tener un perfil mucho más completo de cada uno de sus estudiantes. Se está trabajando con la entrevista a profundidad. ¿Cuánto me queda ya? 1 minuto para ir cerrando, por favor. Gracias. Sí, creo que es la última. Entrevistas a profundidad, el consentimiento informado se está elaborando, se está también estructurando la entrevista a profundidad. Y creo... ya, era la última. Pues muchísimas gracias. Estos son los avances que tengo hasta este momento sobre mi proyecto doctoral. Gracias. Muchísimas gracias, Edith, por la presentación. Continuamos con la ronda de comentarios y cedemos la palabra a la doctora Estela. Adelante, doctora. Sí. Hola, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto verles a todas, a todos. La verdad es que hace mucho no los veía, y tanto a Luis, que ya no le dije, ahí vi por ahí que también entró Jorge. Edith, qué gusto saludarte. Noemí. Bueno, primero felicitarte mucho por estar en esta investigación, que creo que es fundamental en una sociedad tan polarizada como la nuestra, y por elegir el nivel de educación media superior como un laboratorio, digamos, en donde se puede transformar muchas de nuestras formas de relación cotidiana, de nuestras maneras de vincularnos, ¿no? Desde esta investigación participativa que buscaría esa transformación, ¿no?, hacia formas de convivencia escolar, pues más pacíficas, más cuidadoras, ¿no?, menos violentas. Entonces, bueno, primero felicitarte mucho, ¿no? Me parece que además tienes muy claros los objetivos ya.
que estás trabajando arduamente en hacer ya, bueno, o aplicar ya tu instrumento en levantar, en hacer tus entrevistas, en los grupos focales. Me gusta mucho que hayas tomado en cuenta las diferencias entre un plantel escolar público y uno privado. Creo que eso es muy, muy importante. También supongo que está ya súper contemplado la diferencia entre distintas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Donde la estratificación social pues será muy diferente, ¿no? La manera. ¿Cuáles son esos factores también de estratificación social en cada plantel? Pues dependerán mucho también del contexto socioeconómico en el que esté instalada cada escuela de manera particular, ¿no? Entonces creo que eso es algo también que habrá que tomar en cuenta. Me gusta mucho que sí, o sea, que se tome a la educación media superior como una etapa de transición de la infancia a la edad adulta, ¿no? Y ponerle atención por ello es muy importante porque es justamente esa etapa de formación en donde los niños llegan todavía muy chicos, ¿no? Los estudiantes, los jóvenes, las y los jóvenes, llegan muy jóvenes a la escuela, ¿no? A los 15 años y salen ya para lanzarse a la vida adulta. Entonces, es importantísimo lo que ocurre en esos 3 años de formación y trabajar arduamente en concientizar sobre las violencias que hay en los racismos, los clasismos, las formas de discriminación, ¿no? El miedo a la otredad, las violencias hacia las y los otros, a los que parecen distintos, me parece un tema central en la prevención de violencia y en la construcción de sociedades más pacíficas, más igualitarias y de mayor bienestar. Entonces, bueno, pues me gusta mucho la investigación que nos has presentado, Edith, te felicito, creo que vas por muy buen camino y bueno, además con la guía de mi queridísimo y admirado amigo Hugo García Marín, entonces pues no veo que vayas a tener ningún problema para terminar muy bien esta investigación que me gustaría mucho consultar en su momento. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios, doctora. Y cedemos la palabra a continuación al doctor Ignacio. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy amables. Déjenme medir mi participación para no extenderme. Muy bien. Ok, estimada Edith, muchas gracias por lo que has presentado. Ha sido interesante. Me gusta la pertinencia en términos del contexto educativo contemporáneo, la forma en que las desigualdades estructurales que plantean, en particular esta estratificación social, se reproducen en espacios escolares y cómo impacta esto en trayectorias, aspiraciones y también posibilidades futuras de las y los estudiantes. Me parece que partes de una hipótesis bastante clara, como menciona la doctora Roseló. Me parece también que la percepción en términos de lo que planteas de los estudiantes al respecto de la distribución desigual de recursos, justicia, relaciones sociales y seguridad, esto tiene una incidencia directa en la construcción de metas individuales. Me gusta mucho el hecho también de que has traído a la presentación elementos que forman parte del estudio de los sistemas sociales, como por ejemplo la cuestión de el microanálisis sintético, y por ahí también algunos esquemas que justamente se trabajan, que se trata de que se integren justo en este tipo de espacios dentro de sus trabajos de avances de tesis. Eso me parece un acierto, me gustó bastante. Y la cuestión también de generar un abordaje del fenómeno que plantea desde un enfoque de complejidad para considerar múltiples factores que no se entienden de manera lineal o reduccionista. De igual manera, los comentarios que voy a hacer van en tu caso y en todos los casos de las presentaciones con la mejor de las intenciones, buscando construir. Tomen lo que les sirva, lo que no, discútanlo con sus directores o tomen la decisión. Simplemente me basaré en la información que me proporcionaron para desarrollar lo que comentaré. Me parece que vendría bien la problematicidad teórica, robustecerla en términos de que está bien delimitado de manera empírica el fenómeno, pero quizás podría
robustecerse más de la parte teórica. El concepto de estratificación, definirlo, que eso no se pase, inscribirlo en un marco de referencia académico que resulte claro dentro del extenso del texto. Algunas sugerencias en términos de ello, pues pudiera ser incluso teoría del capital cultural de Bourdieu, las aportaciones de Basil Bernstein sobre el lenguaje y la reproducción de desigualdades, o incluso discusiones de Michael Apple sobre el currículum oculto y la hegemonía. Considero que la incorporación de este tipo de perspectivas podría ayudar a la complejización de la mirada, de cómo estás configurando la desigualdad en la vida escolar, más allá de la mera percepción de estudiantes. En términos de la noción de percepción, también sería bueno considerar la profundización desde qué enfoque psicológico, sociológico o fenomenológico se entiende la percepción. Recordemos que siempre que vamos a escribir tenemos que tomar posicionamientos en términos del marco teórico conceptual para entender diferentes ideas y que esto tenga compatibilidad con lo que estamos haciendo. Puntualizarse una construcción cognitiva, un fenómeno relacional, un producto cultural. El definir esta categoría puede servir para afilar el enfoque que se tenga y volverlo operativo analíticamente o más operativo en términos también de la profundidad. Me gusta también que mencionas que el aula forma parte de una red independiente. Sería bueno desarrollar esa categoría de sistema complejo y traducirlo en una propuesta de análisis. De igual manera, esta cuestión que habla de la emergencia, autoorganización, múltiples escalas de interacción, múltiples de retroalimentación, ¿cómo se expresaría esto en términos de los elementos en el aula? ¿Qué actores, procesos o interacciones las estarían representando? Esto me parece muy interesante para que pudiera dotarse de mayor especificidad desde la complejidad esta propuesta que estás realizando. El día de ayer les comentaba que hay un texto que me parece sumamente pertinente, déjame ubicarlo, a ver si lo tengo por aquí en la mano, que quizás ya está revisado también, pero que nunca está de más echarle un ojo. Ay, no lo tengo ubicado aquí a la mano, pero en un momento más lo pongo por ahí en el chat, si les puede ser de utilidad, que es básicamente la ejemplificación de cómo el sistema educativo mexicano se puede concebir desde el microanálisis sintético a partir de una macrodescripción, a partir también de especificar agentes, etcétera, componentes para su explicación. Y creo que esto vendría muy bien en términos de que se tomara como una especie de referente de lo que se puede hacer en términos del avance. Ya lo tengo por aquí, lo voy a poner en el chat para que le den un vistazo posteriormente, que reitero, quizás ya lo hicieron, pero siempre me resulta interesante esta lectura. Por ahí está ya Gallardo Cano, Sistema Educativo Nacional como SAC, ¿sale? Para que le den una checadilla. Creo que cabría algunas cosas de forma útil dentro de lo que estás proponiendo. La categoría de metas, si pudiera esclarecerse en el texto en extenso qué tipo de metas se consideran, si son académicas, profesionales, personales, identitarias, explorar esto desde diversas teorías, por ejemplo, motivación, construcción del proyecto de vida. Creo que sería algo que me ayudaría a fortalecer el análisis. En términos del fenómeno, sería también interesante cruzar de manera más interseccional. Hablas de estratificación social, igual sería interesante mencionar variables como género, origen étnico, orientación sexual, no sé, situación migratoria, diferentes cosas por ahí que pudiera ser bien interesante para buscar una mejor comprensión de la complejidad en términos de las desigualdades de índole contemporáneo y también evitar algunas generalizaciones que podrían invisibilizar especificidades que están por ahí jugando un papel relevante. Me gustó mucho también que comprender el aula no solamente concebirla como un espacio físico, sino como una red de interacciones tanto sociales como afectivas, simbólicas, estructurales, etcétera. Me parece que es un paso necesario para comenzar a repensar la escuela como un lugar de reproducción y llevarlo más hacia un espacio de transformación. Tu propuesta metodológica, aunque requiere un poquillo de ajuste conforme al
con base en la información que yo conté, quizás sí está hecho por ahí, me parece que tiene potencial para que se convierta en una mirada a múltiples escalas y también que pudiera implementarse en términos de rigor. Me gusta que abordas una problemática actual, que es también urgente y políticamente relevante incluso, y básicamente para cerrar, fortalecer el marco teórico, precisar conceptos clave, la manera lo posible de limitar el enfoque metodológico y anclar las categorías dentro de la complejidad. Me parece que el proyecto tiene buen potencial para que pueda generar aportaciones significativas en el campo de la investigación educativa, como también en el diseño de políticas escolares que busquen ser más equitativas, más sensibles a la realidad de estudiantes. Y me gusta también por el hecho de que recientemente concluí la dirección de una tesis de emociones en el aula y lo relaciono con esto que tú has planteado. Creo que son aspectos que en ocasiones han quedado desapercibidos y que vale la pena profundizar en ellos con una mirada investigativa. Muy bien, ahí terminaría mi comentario. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ambos por sus comentarios. Y continuamos con la presentación de Noemí Pérez Escutia. Ella presenta un trabajo titulado Violencia estructural hacia el docente de la secundaria en la Ciudad de México, narrativas frente a la violencia en el sistema educativo. Adelante, Noemí. Gracias, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Se ve. Bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. El tema que yo estoy abordando es sobre violencia estructural hacia las y los docentes de secundaria, narrativas frente a la violencia en el sistema educativo. A mí me interesa analizar y comprender este tema, pues justo con la finalidad de construirlo como un problema social que está afectando no solo al sistema educativo, no solo a los maestros, sino a la sociedad misma. Entonces, todo esto lo vuelve un problema complejo que es necesario abordar, que es necesario analizar, que es necesario entender para desde ahí poder proponer algunas alternativas que puedan disminuir o erradicar la violencia que se está dando hacia ellos. Un tipo de violencia escolar que ha sido silenciosa, que ha sido hasta cierto punto ignorada, pero que es de suma importancia dado el impacto que tiene en todo el sistema educativo y en la sociedad. Entonces yo parto de que la violencia estructural hacia las y los docentes pues ha permanecido durante décadas. Yo delimito mi problema a partir del 2014, cuando entra una reforma que confronta directamente e interpela directamente a los maestros en cuanto a su preparación, en cuanto a su profesionalismo, en cuanto a su ejercicio. Entonces, pues esto hace que esta violencia sea una violencia desde ese momento, incluso si lo podemos recorrer históricamente hacia atrás, bueno, pues esto sigue, sin embargo, pues la necesidad de delimitarlo hace que yo lo retome desde ese momento, que es cuando más se enfatiza en la violencia o el docente como el responsable del fracaso del sistema educativo. Esta violencia, claro está, no solo se está manifestando en actos de agresión física, verbal o incluso patrimonial, sino también en una exclusión, en la exclusión de los espacios de decisión, en la ausencia de mecanismos de protección, de debilitamiento del magisterio, que es lo que está ocasionando, que deterioran su ejercicio profesional, que deterioran su identidad como docentes y que impactan, lógicamente, negativamente en la calidad de la educación que imparten las instituciones escolares.
¿no? Entonces, el proyecto que aquí los estoy presentando, pues propone una intervención y una comprensión integral con un enfoque participativo e interseccional centrado en comprender desde las miradas de las múltiples facetas que puede comprender este fenómeno de la violencia que se da hacia los docentes y con ello tener las bases o sentar las bases para proponer mecanismos de autocuidado en el ámbito personal y comunitario, entendiendo la escuela y la sociedad como comunidades en diferentes niveles. Entonces, lo que pretendo es que esta propuesta no parta de una visión vertical o asistencialista, sino que reconozca el magisterio como un sujeto activo con agencia, saberes y derechos fundamentales que deben ser respetados. Desde la mirada de Galtung, la violencia estructural, pues como mencioné, no se presenta solamente de manera explícita, sino hay una violencia que es más sigilosa, que es más cotidiana, que es más persistente y que justo esa es la que se considera más peligrosa, porque además se normaliza y se perpetúa en nuestro sistema. Los objetivos de mi investigación son, el general es construir una comprensión integral del problema de la violencia estructural hacia los docentes de la Ciudad de México con la finalidad de desarrollar estrategias de autocuidado dirigidas a los agentes fundamentales de un proyecto educativo denominado Nueva Escuela Mexicana. Lo estoy contextualizando en la actualidad. Sin embargo, tomo como referentes históricos la reforma del 2017 que se viene dando pues prácticamente desde el 2013-2014 con una reforma eminentemente laboral administrativa y que después hasta el 2017 se da como una reforma educativa ya en el ámbito de lo pedagógico, pero que claramente en todo ese proceso, en todo ese tiempo, pues impacta a las y los maestros en muchos ámbitos. Mis objetivos específicos son recuperar las narrativas personales y colectivas de los docentes que den cuenta desde su experiencia cotidiana las formas visibles e invisibles de violencia. Analizar las tramas discursivas que revelen mecanismos de reproducción y resistencia de las y los docentes frente a estas violencias vividas y explorar el papel de la identidad docente y de la agencia profesional en los contextos escolares. La metodología de la que yo parto es de la metodología cualitativa desde Irene Vasilachis, con el diseño flexible, entendiendo que la metodología se va a ir adaptando conforme vayan surgiendo hechos trascendentes o escenarios importantes en este fenómeno de participación que tienen las y los maestros en este fenómeno de la violencia. Lógicamente, y con respecto a la perspectiva de la maestría, pues también aborda el pensamiento complejo, el análisis desde la complejidad, desde Edgar Morin, tratando de evitar un reduccionismo, entendiendo que el problema de la violencia es un problema complejo porque interaccionan diferentes factores entre sí y que hay fenómenos, hay circunstancias emergentes de esas interacciones. Considera el entramado de factores que influyen, la incertidumbre, el conflicto y la recursividad. También se aborda o se analizará desde un trabajo de interseccionalidad, desde los ejes de igualdad y posiciones estructurales, es decir, establecer las diferencias desde dónde y con quiénes se manifiestan más o menos estos ejercicios de violencia. Desde una perspectiva también horizontal, más bien participativa, no vertical y interpretativa, pero la interpretación desde los colectivos, como parte de una justicia social que va a tener un fin transformador o que se busca un fin transformador y visibilizar las formas de violencia
en el reconocimiento de los derechos humanos de las y los maestros. Las etapas que estamos planteando son la delimitación del problema, que justo va en una delimitación temporal, histórica y espacial, la construcción de un vínculo ético con las y los participantes que están accediendo a darnos las narrativas, la recolección y la sistematización de esas narrativas, el análisis interpretativo relacional y la devolución y acción de lo que se haya encontrado con los grupos focales, los grupos participativos que nos provean la información. Y bueno, en esta metodología, las narrativas de vida y relatos experienciales van a ser la principal fuente de información y análisis con la finalidad de comprender desde la mirada de los propios protagonistas el fenómeno de la violencia que viven las y los docentes. Y aquí me posiciono yo como investigadora, pero también como agente involucrado en el sistema educativo y que forma parte de este sistema que se está analizando y este sistema de violencia. Entonces, es necesario sí dar cuenta de la subjetividad que tal vez pueda haber en la interpretación y en el análisis de estas narrativas para poderlo evitar lo más posible. Y bueno, la mirada sistémica de el problema parte de que si bien el sistema educativo es un macrosistema, pues también es influido por otros macrosistemas, como son las políticas, como son los sistemas de comunicación, como son el sistema económico, como son el sistema político, el sector salud, etcétera, que van influyendo y van participando en este fenómeno de la violencia, ¿no? Y a su vez, el sistema docente, como parte del macrosistema educativo, pues también tiene sus propias interacciones, sus propios comportamientos, sus propias medidas de autorregulación, autoorganización y pues autodefensa de alguna manera, por así decirlo, que hace que se manifiesten determinadas conductas en ese mesosistema que a su vez impacta hacia arriba el macro, pero también hacia abajo. Impacta en lo personal, impacta en la persona docente como sistema a partir de un desgaste emocional, de un desgaste físico, de vulnerabilidad, de incluso respuestas de agresiones también y pues múltiples trabajos que van ejerciendo al no obtener de su sistema la respuesta que ellos están requiriendo. Noemí, un minutito para ir cerrando, por favor. Ok, entre los hallazgos preliminares encontramos que si bien hay muy poca información, porque este tema es un tema como emergente, que si bien ha persistido, también ha sido invisibilizado y hasta el momento no se ha reconocido como un tipo de violencia escolar, ¿no? Y bueno, desde lo que nosotros estamos encontrando, pues la violencia de los docentes es un fenómeno complejo que requiere un análisis profundo y multidimensional y sus orígenes y causas están intrínsecamente arraigadas en el sistema educativo y también en las dinámicas sociales y en la cultura inmersa en las instituciones educativas. Y analizar este fenómeno desde el enfoque de sistemas sociales adaptativos complejos nos va a permitir reconocer que el sistema educativo vive, se relaciona, interactúa y se adapta de manera constante y en él los docentes son actores que resignifican su experiencia, buscan formas de resistencia y autocuidado que muchas veces no encuentran en ese sistema que los está rodeando y que no los está protegiendo y no los está acogiendo como profesionales de la educación y que es necesario visibilizar esta experiencia de los docentes para conocer desde ellos cómo lo están viviendo y cómo lo están afrontando y poder tomar decisiones y poder proponer alternativas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Noemí, por tu trabajo. Y continuamos con la ronda de comentarios. Cedemos la palabra a la doctora Estela. Adelante, doctora.
¿Qué tal, Noemí? Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, no, pues primero muchas gracias por la invitación a comentar. Noemí, yo ya conocía tu trabajo desde tiempo atrás también. Me gusta mucho, me interesa muchísimo y me encanta la manera en que estás visibilizando una problemática muy silenciada a lo largo del tiempo. Y ahora con todos los nuevos discursos de los cuidados, ¿no? Y de la ética a los cuidados, de pronto se nos olvida el enorme papel que tienen las maestras y los maestros también como profesionistas de los cuidados, ¿no? Y la pregunta siempre se plantea cuando uno piensa en los cuidados, ¿quién cuida a los cuidadores? ¿Quién cuida a las cuidadoras? Entonces, creo que tu investigación es por demás pertinente. Creo que la pandemia visibilizó también esta problemática de cómo las y los maestros han vivido de pronto abandonadas, abandonados, solos, teniendo que resolver un montón de problemas para poder cuidar de las niñas y los niños que están bajo su responsabilidad. Voy a apagar mi red porque creo que está pasando mi cámara. Ya. Entonces, bueno, pues felicitarte mucho. Me gusta también la perspectiva de autocuidado que le has dado y también en el mismo ánimo del doctor Ignacio, más bien a lo mejor pensar que estas violencias que viven las y los maestros de manera cotidiana, que no solamente se viven desde esos discursos, ¿no? Que han puesto muy mal a la figura del maestro y de la maestra y hablando muy mal de ellos como personas flojas, que son abusivas, que no quieren hacer nada, todo ese discurso de desprecio, ¿no? Hacia el magisterio, que ha sido muy dañino, pero habría que ver la construcción de este discurso desde un sistema más amplio, ¿no? Que es el de los malestares, las violencias, los abandonos que se viven no solamente en los propios planteles escolares, sino qué ha significado la escuela a lo largo del tiempo, no en un sistema de cuidados, sino como diría el doctor Izcoatl Jacinto, en un sistema de descuidos constante, ¿no? Entonces, esa violencia de la que tú hablas hacia los maestros no nace de la nada, ¿no? Y creo que esa dimensión a mí me falta. Es decir, como que de pronto siento que en lo que estás planteando hace falta ver la relación de la sociedad y de las violencias de la sociedad contra las y los cuidadores, el desprecio que ha vivido la sociedad, no solamente hacia las personas cuidadoras, sino también hacia la escuela como un lugar o un espacio que tendría que ser muy valorado y muy importante, ¿no? Y que tendría que estar muy lejos, tanto la escuela como sus maestros, tendrían que estar muy lejos de este menosprecio que tú has planteado, ¿no? Y nada más para terminar y no acaparar la palabra, también me interesa muchísimo que tú puedas diferenciar de dónde provienen las distintas violencias, porque por un lado están estos discursos sociales, ¿no? Anti-maestro, pero también en la vida cotidiana, como tú planteabas muy bien en tu pequeño resumen, pues están todas las humillaciones, los apodos, el hostigamiento, ¿no? Del que son víctima muchas veces las maestras y los maestros, pero una vez más, me gustaría que lo viéramos no como una cuestión de malos y buenos o víctimas y victimarios, sino más bien en función de un sistema de relaciones violentas en las que todo mundo es víctima y victimario al mismo tiempo. No sé si me explico. Y creo que en algún momento lo platicamos, Noemí, como esta serie de adolescencia que fue muy famosa apenas hace unos meses, plantea muy bien esta idea de cómo allí todos y todas fueron víctimas. Claro, la víctima con consecuencias más fatales obviamente es la niñita, ¿no? La niñita asesinada, pero allí los maestros, los padres de familia,
las estudiantes, los estudiantes, todos forman parte de un sistema de violencias, de descuidos, en el que cada quien puede jugar a veces de un lado y a veces del otro. Entonces yo creo que eso le daría también complejidad a tu análisis y sería bonito que lo pudieras incluir. Pero bueno, me gusta mucho, me encanta el tema, me parece fundamental y muchas felicidades. Gracias, doctora. Muchas gracias por los comentarios, doctora. Y cedemos la palabra al doctor Ignacio. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimada Noemí, por lo que has presentado. Pues de entrada, todos mis respetos para las personas que ejercen docencia en secundaria. Es un nivel sumamente complicado. Yo no sé si yo estaría en condiciones de poder hacerlo, porque pues pasé por esa etapa, pero también me toca ver luego las condiciones. Entonces me parece que abordas con claridad, sobre todo también con compromiso ético y un sentido político, una problemática que es urgente, este deterioro de las condiciones laborales simbólicas del magisterio, cómo se ve expresado esto en múltiples formas de violencia que en ocasiones permanecen naturalizadas, en otras invisibilizadas, en otras veces silenciadas. Y estoy de acuerdo con lo que comentas, no puede haber educación pública de calidad sin condiciones dignas para quienes la imparten. En ese sentido, me parece muy bueno esto que comentas de incluir narrativas y experiencias a partir de lo que docentes tengan que decir. Y también en términos de que tu enfoque sea cualitativo, participativo, interseccional, para hacer este ejercicio de escucha de las voces magisteriales, como lo planteaba, sujetos colectivos con agencia y no simplemente víctimas pasivas. Me parece también algunas cosas que reitero con la tónica de siempre, en afán de mejorar sus trabajos, y es que no ya está contemplado, pues lo tomen como tal. Mencionas por ahí a Johan Galton como referente principal. Me parece que podría complementarse bien también con otras corrientes teóricas que puedan dialogar directamente con el campo educativo y con condiciones simbólicas e incluso materiales por las cuales atraviesa el magisterio. Podría estar por ahí pues cosas clásicas como pedagogías críticas de Freire, la figura del docente como intelectual transformador en Henry Giroux, o las nociones de precariedad y cuerpos vulnerables que hay autoras, por ejemplo, como Judith Butler o Silvia Federici, que pueden aportar quizás una riqueza en términos analíticos y un marco político que brinde mayor solidez. Tú lo consideras ya, pero ahí está la sugerencia. La elección del enfoque narrativo como herramienta metodológica me parece coherente, también potente. Quizás sería bueno agregarle ahí un fortalecimiento en términos de precisar los criterios de selección de participantes, así como el enfoque de análisis de estas narrativas, si vas a trabajar con codificación temática, o será un marco hermenéutico o fenomenológico, cómo se van a interpretar las emociones, los silencios, tensiones discursivas, etcétera, y sobre todo para añadirle robusticidad a la rigurosidad metodológica y también a la validez interpretativa de los hallazgos que tengas. Me gusta también esta cuestión para discutir la relación con el marco de política pública de la ANEM, de la Nueva Escuela Mexicana, y me parece pertinente como contexto de referencia. También hay que evitar asumirlo de manera acrítica, es decir, sí hay que preguntarse también qué tensiones, contradicciones o hasta resistencias se han generado a partir de este modelo en relación con las condiciones reales del magisterio. ¿Qué limitaciones, por ejemplo, impone desde lo institucional para poder atender el problema de la violencia estructural? En la cuestión de interseccionalidad, me parece, reitero, muy, muy apropiado. Quizás profundizar un poco más en la parte de metodología, cómo se aplicará como herramienta de análisis. Por ejemplo, en el contexto mexicano, hay variables que pueden tener un papel clave en la distribución desigual de la precarización docente, como pueden ser género, edad, tipo de contratación, territorio, hasta origen
étnico, quizás sería bueno tenerla por ahí. Y profundizar, bueno, impregnar más en términos de la vinculación con la complejidad para esclarecer al lector de qué manera los principios de la complejidad, cosas como la emergencia, la retroalimentación, la autoorganización, la no linealidad, van a estar presentes en términos del análisis de las narrativas. Esto, de igual manera, para añadir solidez conceptual y metodológica, quizás ya está por ahí, quizás ya lo contemplaste, pero sería bueno tenerlo. Me viene a la mente un texto de un amigo español. Este libro lo tituló La fractalidad de la oralidad. Voy a tratar de buscar ese texto para digitalizarlo. No sé si se encuentre de manera digital disponible. Ya dudé. Pero me pareció en su momento una propuesta muy interesante porque combina justamente cómo las características de los fractales matemáticos pueden también presentar similitud en términos de la comunicación oral, en términos de algunas cuestiones que podría ser bueno dentro del análisis de las narrativas, al menos podría ser interesante que lo conocieras. No encontré ahorita el PDF, pero dejo por aquí el referente del texto en el chat. Está para compra, no sé, tendría que consultarlo por ahí. Al buen Héctor Urien, él se dedica a narrar las 1001 noches cada noche de jueves por ahí en Madrid, entonces ha trabajado también mucho con estos temas y es interesante lo que realiza, pero sobre todo yendo hacia el análisis de las narrativas. Y bueno, acá también algunas preguntas que me surgieron. ¿Cómo se manifiesta la violencia estructural en lo cotidiano del aula? ¿Qué lugar ocupan los estudiantes en estas dinámicas? ¿Son solamente ejecutores, intermediarios o también receptores de una violencia institucional más amplia? ¿Qué se entendería por autocuidado docente? Reitero, quizás eso ya lo podré leer en extenso, sobre todo en contextos de precarización estructural. Creo que eso podría enriquecer el trabajo que estás planteando. Y reitero, para ir cerrando, me parece muy bien porque parte de ese posicionamiento tanto ético como político, en el cual los docentes no son meramente cifras o piezas que hacen funcionar un sistema, sino sujetos históricos con saberes situados también, que tienen agencia y que tienen dignidad. Entonces, a partir de esto, me parece muy interesante la propuesta, la narración como una forma de resistencia y también de visibilización, sobre todo ante panoramas donde sumamente positivista, a veces da más valor cuantificable que a lo experiencial. Entonces me parece que tiene potencial el trabajo para incidir no nada más en el ámbito académico, sino también, como lo he comentado en algunos otros de los trabajos mostrados, en el diseño de políticas públicas para reconocer y proteger la labor docente. Con esto estaría terminando mi intervención. Llevo ya 8 minutos para dar un poco de holgura. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios. Una pregunta, ¿se encuentra Claudia Catalina Carpinteiro? Sí, doctor, estoy aquí. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, presentó... continuamos con el trabajo de Claudia Catalina Carpintero Serrano. Ella presenta un trabajo titulado Metodología de análisis desde la complejidad para el mejoramiento efectivo de la calidad de vida de colonias populares. Adelante, Claudia, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que sí se esté viendo mi presentación. Se ve. Sí, gracias. Precisamente, bueno, pues es este título, Metodología del análisis desde la complejidad para el mejoramiento efectivo de la calidad de vida en colonias populares. Mi primer acercamiento, más bien con el protocolo con el que yo ingresé, fue esta propuesta, determinar las diferencias en la calidad de vida en dos colonias populares que son vecinas al barrio de Tepito o a la colonia Morelos. Bueno, el barrio de Tepito está dentro de la colonia Morelos. Las colonias eran Peralvillo y Ampliación Penitenciaría,
que se encuentran de distintos lados de la colonia Morelos y que presentan una calidad de vida distinta a pesar de que ambas son colonias populares. A lo largo de este año que he estado aquí en el posgrado, pues fue cambiando mi idea. Yo soy urbanista, soy socióloga urbana, y entonces para mí la calidad de vida estaba determinada precisamente por el acercamiento a las redes de servicios. Y entonces esa es como la visión que yo tenía de estas dos colonias, como sus redes de servicios y sus equipamientos son distintos, y eso incide en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, bueno, pues avanzo en los estudios desde la complejidad. Yo no tenía ningún acercamiento a ello y me doy cuenta que no debería yo hacer un estudio de caso de estas colonias, sino que lo que yo quisiera era determinar precisamente qué cosa es la calidad de vida y después generar una propuesta de mejora que pueda incidir en estas colonias populares. Y ahí me hago esta pregunta: si se puede determinar los elementos que conforman la calidad de vida en una colonia popular para mejorarla. Sigo avanzando en el año del posgrado y bueno, tengo esta hipótesis: si se determinan los elementos o sistemas que conforman la calidad de vida, pienso que se puede desarrollar un diagnóstico específico y generar una propuesta efectiva que mejore la calidad de vida de una colonia popular sin que se generen estos efectos negativos. Estos eran mis objetivos, se han modificado un poco: generar desde la complejidad de esta metodología que me permita una mejora sistémica en la calidad de vida de una colonia popular, determinar estos elementos o sistemas, generar este diagnóstico e incidir en el proceso. Y lo que yo observo es que existen, este es como mi diagrama de lo que sería mi hipótesis. Creo que la situación actual es el cuadro que se encuentra arriba, donde hay una baja participación comunitaria, una baja calidad de vida en un esquema de colonia popular, en un esquema barrial, y esto nos lleva a que también hay una baja gobernanza. Y entonces, si no hay una buena relación entre el Estado y la sociedad, entre las instituciones y los procesos que deben generar, pues entonces me lleva a esto, a entender que hay una baja calidad de vida. Y tengo el ideal de esta sociedad deseable, donde si incrementamos la participación comunitaria, la comunicación Estado-sociedad, se genere esta gobernanza y entonces incida en esta calidad de vida. Sin embargo, sigo avanzando en las materias y me doy cuenta que, bueno, esta parte de los sistemas que están relacionados, entonces ya no son elementos físicos, elementos tangibles de lo que es la calidad de vida, sino me doy cuenta de estas relaciones sistémicas, este sistema social que está compuesto por familiares, amigos, parejas, vecinos, compañeros, el sistema económico que incide en el empleo, el consumo, la independencia, la vivienda, el sistema cultural que tiene que ver con este sistema de valores, la moral, la religión, los convencionalismos, las tradiciones, que todo va mezclándose y interrelacionándose entre sí para generar estos lazos, redes sociales, la educación, el desarrollo económico, el comportamiento de nosotros dentro de este sistema social, y un sistema legal que nos proporcione el orden público, la seguridad y las garantías. Y entonces me doy cuenta que son estos 4 sistemas que están relacionándose entre sí para incidir en esta calidad de vida. Y entonces busco cuáles son estas relaciones, como el sistema legal, que es el que debe garantizar la seguridad y el orden. Si no es correcto, pues incide en el desarrollo económico y entonces este desarrollo económico no se logra llevar a cabo. Como el sistema cultural, que puede tener deficiencias, puede no generar los patrones esperados o deseados de conducta desde la moral, la religión, los valores, inciden entonces en el sistema social donde nos relacionamos con los otros y lo hacemos de manera errónea. Pero me doy cuenta que estos 4 sistemas no son suficientes. Y entonces utilizo estas herramientas que fuimos trabajando aquí con este sistema de Chicago, donde me doy cuenta que hay más
sistemas que se van relacionando, donde el ideal para mí es llegar a esta efectiva calidad de vida, lograr una habitabilidad, y ahí otra vez aparece el sistema urbano, que son estos servicios, equipamientos e infraestructuras, que si bien en las colonias populares, aquí en la parte central de la ciudad sí existen, no son del todo eficientes, y entonces estas distorsiones entre sus relaciones van incidiendo en esta calidad de vida, pero también el sistema político que genera las normas y las regulaciones que se van relacionando con el sistema legal, y incide en el sistema económico, y entonces se van generando estos subsistemas. Y de ahí me surge una tercera propuesta, ya no es netamente trabajar para la calidad de vida de estas colonias. Platicando con mis profesores, lo que tengo yo que trabajar es precisamente qué cosa es la calidad de vida, pero no desde las instituciones internacionales que han dictado con estos objetivos del desarrollo sustentable, con esta ONU que nos dice cómo deberíamos de vivir y cómo deberíamos de ser, normalmente dictados desde los países europeos, con una visión eurocentrista o una visión de países de primer mundo, Estados Unidos, Europa, sino que es una visión más amplia. Y entonces utilizo esto de los sistemas adaptativos complejos que me permiten determinar estas interrelaciones, ya no relaciones simples, sino interrelaciones entre los distintos sistemas y subsistemas, para tratar de encontrar qué es esta calidad de vida, y que bueno, al principio estaba yo determinado por actores, los actores que se involucran, como lo puse en la anterior diapositiva, esto de la familia, los amigos, pero me doy cuenta que no, que son elementos más grandes que tienen que ver con agentes, ya no son actores sociales, sino agentes que se refieren a estas instituciones y a su papel en estos sistemas que van incidiendo precisamente. Y entonces, bueno, pues a partir de esto trato de generar una metodología de análisis basada en agentes, basadas en estas interrelaciones, y me voy a intentar generar una propuesta de determinación de calidad de vida a partir de involucrar dos elementos que para mí son importantes. Uno, retomar la pirámide de necesidades de Maslow, donde me habla de estas necesidades de supervivencia y estas de crecimiento, donde aquí efectivamente habla que no solamente son la satisfacción de estas necesidades fisiológicas con los servicios y el elemento urbano, sino este escalamiento, ¿no? Hasta lograr una satisfacción donde yo me sienta adecuada, me sienta realizada en este proceso que puede ser calidad de vida. Y entonces, a partir de estas necesidades de autorrealización, de reconocimiento que incide con agentes sociales, con agentes culturales, con sistemas completos que se van relacionando entre sí, como la educación, la cultura, la sociedad, el sistema legal, etcétera. Entonces, retomar a Weber con un tipo ideal, con la postura que él hace de tipo ideal, y generar para mí esta determinación de lo que sería la calidad de vida, a partir de esta pirámide y de la teoría de Weber. Y entonces sí, determinar cómo cada grupo, cada individuo, cada institución establecen estas limitaciones o estos desarrollos en estos sistemas, y para ello combino nuevamente, otra vez retomo parte de lo que ya he trabajado, con el análisis del estructural funcionalismo. En el estructural funcionalismo me enseñaron que las funciones es lo que debe prevalecer, aunque las instituciones no son permanentes. Las instituciones pueden ir y venir, pueden transformarse, pero la función es lo que se debe de cumplir. Y entonces retomo esto, pero ahora lo traslado no a instituciones, sino a estos agentes y a estos sistemas, donde a lo mejor los sistemas pueden transformarse o incluso desaparecer y llegar a otros sistemas, o renovarse estos sistemas,
para incidir en las mejoras de la calidad de vida. Si yo primero determino cómo están estas relaciones, estas interrelaciones, estos sistemas y cómo influyen estos agentes para lograr este proceso de calidad de vida, y luego determino dónde están las distorsiones en las relaciones que impiden lograr una óptima, una aceptable calidad de vida, entonces puedo generar estas adaptaciones al nuevo proceso. A partir de este estructural funcionalismo, lo que importa es la función. Pensemos en una familia donde en este caso serían los actores, los padres tienen funciones específicas y si falta alguno de ellos, entonces el otro tiene que tomar los roles y a lo mejor el hijo mayor o la abuela retoman las funciones, pero que la función permanezca y se logre el desarrollo de la familia. En este caso serían las instituciones, serían los agentes sociales y los sistemas son estas relaciones que se van dando entre sí para lograr esta propuesta, esta determinación de calidad de vida y Claudia, estos perdón, procesos. para ir cerrando, por favor. Así que bueno, mi nueva propuesta es precisamente generar esta metodología de análisis y una determinación, ese sería como mi objetivo general, la determinación de qué es la calidad de vida para lograr entender y desarrollar una mejora en las calidades de vida que no sean las adecuadas. Este proceso es mucho más dinámico que el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo nos habla de una estructura que se puede ir adaptando a las nuevas condiciones, pero aquí son sistemas que pueden interrelacionarse. La intención es que si están adecuadas las conexiones, las interrelaciones entre los sistemas y los agentes logran tener esta comunicación adecuada, se puede generar incluso una resiliencia, aunque esta calidad de vida se haya visto afectada por algún proceso, siempre y cuando se logre determinar exactamente qué puntos son los que se relacionan entre sí. Bueno, hasta ahí voy. Esta es como mi bibliografía. No sé si fue muy rápido o si estuvo bien. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Y continuamos con la ronda de comentarios. Cedemos la palabra a la doctora Estela. Adelante, Sí, doctora. gracias. Bueno, pues muchas felicidades, Katy, por su propuesta, por su proyecto. Qué bueno que tiene ya este avance. Yo más bien algunas dudas y también algunas sugerencias que me surgen al escucharla, al leer su propuesta, ¿no? Y tienen que ver con la posibilidad, bueno, primero me parecía, ya lo dijo usted, me Perdón, parecía yo problemático. no escucho a la doctora Estela, no sé si la están escuchando ustedes. ¿Ahí me oyen? Sí, ¿Ahí me oyen? Sí, yo sí oigo, yo sí oigo. No, listo. Sí, sí oye. Sí, se Sí espera se que oye. esté bien. Bueno, ahí ya me oye, Katy. No, creo que Katy no me escucha. Creo que tiene cerrado su micrófono, Katy. ¿No? Claudia, ¿nos escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? Ahí está ya. No. Ahora no te escuchamos nosotros. Claudia, ¿puedes activar tu micrófono nada más para que te escuchemos? A ver si ya. ¿Se escucha, Katy? No. No. A ver. Voy a apagar mi cámara a ver si eso ayuda en algo. ¿Nos escucha Katy a todos? Sí, ya los escucho. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ya. Ah, perfecto. Bueno, pues eso, me gusta mucho lo que nos has planteado, me parece muy interesante, importante también. Solo incluir a lo mejor estas teorías sobre, decías tú que de pronto, bueno, primero, me preocupaba cuando te leía este concepto de calidad de vida, ¿no? O sea, como que es, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa? ¿Cómo puede cambiar
de sociedad en sociedad, de barrio a barrio, de sector social a sector social, pero bueno, ya nos has explicado que es justamente uno de los propósitos de tu investigación, definir bien esa categoría y ese concepto, ¿no? Que bueno, obviamente es fundamental partir de allí. Y a lo mejor para eso mismo valdría la pena integrar, puesto que te preocupa que los parámetros de calidad de vida sean los parámetros, decías, ¿no? Eurocentristas, de sociedades muy desarrolladas o del norte global, tomar en cuenta otros paradigmas como los paradigmas de la vida buena, ¿no? De el bienestar, ¿no? Otras maneras de construir eso, bienestar desde lugares diferentes, ¿no? Eso me parecería importante y bonito además. Por otro lado, me llamó la atención que en tu sistema complejo no incluyes a las instituciones públicas como tal, ¿no? Faltaron, ni siquiera está el Estado mencionado, en todo el esquema no aparece el Estado y me parece, gravísimo y tristísimo, ¿no? Porque si estás hablando de cómo garantizar la buena vida o el bienestar para esas personas, ¿no? De barrios, como decías, a lo mejor populares, ¿no? El Estado tendría que estar allí como un actor fundamental, no le podemos dejar solo a la comunidad la responsabilidad de hacerse cargo de su bienestar y de su buena vida, ¿no? El Estado tiene que asumir sus responsabilidades, generando instituciones, construyendo política pública, etcétera. Entonces creo que ese era un factor que a mí me falta. Y también me falta, que ya verás tú si lo incluyes o no, en tu esquema de necesidades, que me parecía un poquito como esquemático, ¿no? Que yo lo flexibilizaría un poco, pero ¿dónde están las necesidades emocionales y relacionales, ¿no? Me pareció muy sintomático, por ejemplo, como que no me acuerdo ahorita la pirámide, pero incluso algo, me parecía que eran necesidades sociales y ahí ponías ahí ponía el esquema relaciones sexuales, ¿no? Entonces, como que, no sé, o sea, como me parecía un poco, no sé, un poco, pues no anticuado, pero pensar que las relaciones sexuales solamente sirven para la reproducción, ¿no? En un mundo tan necesitado del contacto, del erotismo, de eso, o sea, de volver a recuperar la importancia que tienen los cuerpos en acción, en interacción, para generar esos sentimientos de acompañamiento, compañía, esperanza, que son fundamentales para construir calidad de vida, ¿no? Yo agregaría una franja que se llamara necesidades emocionales, así, porque creo que hoy en día son necesidades verdaderamente importantes y que hay que volver a ellas y hay que poner el foco en ellas para poder proponer realmente respuestas que nos permitan atender problemas urgentes, ¿no? Como son las violencias, las epidemias de enfermedades mentales, emocionales, las epidemias de suicidios también, ¿no? Creo que eso no puede estar ausente de lo que estás estudiando, ¿no? Pero por lo demás, pues muchas felicidades, adelante y pues qué bueno que estás atendiendo este problema. Bien, muchísimas gracias, doctora Estela. Mario. Y cedemos la palabra al doctor Ignacio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, estimada Claudia Catalina. Un saludo, gracias por la presentación. Concuerdo mucho con la doctora Estela en términos de lo que comenta, que también a mí me gustaría ver por ahí en el análisis. Rescato mucho que esté utilizando esquemas, diagramas de Ishikawa, también vi por ahí los diagramas de Venn, cosas que se rescatan sobre todo de las UCAs que estamos trabajando ahorita en términos de los análisis de un sistema complejo. Me gusta la propuesta, ya que va en la tónica de la desigualdad urbana, la precariedad de vida en colonias populares. Me parece que surge una inquietud relevante y urgente, como lo plantea, cómo construir una metodología que permita mejorar efectivamente la calidad de vida en contextos urbanos precarios,
sin reproducir prácticas que en nombre del desarrollo terminen por excluir, por desplazar o gentrificar a los propios habitantes. Me parece que la pregunta rectora es potente. Podrían hacerse algunas cuestiones en términos de mejora, reitero, siempre con la mejor de las intenciones. Fortalecer el marco epistemológico y teórico sería pertinente. Articular lo planteado con enfoques y referentes como clasiquísimo Edgar Morán, Fritjof Capra también podría entrar por acá, Rolando García, Alicia Guerrero también, sobre todo para darle densidad conceptual en términos de los principios que se enlistan. En términos de la definición metodológica, me parece que también se puede ir clarificando conforme se avance. No queda claro si es un ejercicio hacia la investigación diagnóstica o si es diseño metodológico proyectivo, evaluación de impacto, formulación de política pública. Ya nos contará posteriormente con otros avances. En relación también con lo anterior, operacionalizar conceptos clave, es decir, ¿de qué manera se pueden traducir estas categorías complejas como calidad de vida, habitabilidad, resiliencia, necesidades humanas en términos de dimensiones analíticas y hasta eventualmente en indicadores? Es decir, ¿cómo se va a medir la calidad de vida en este contexto? ¿Qué dimensiones hay que priorizar? Salud, vivienda, movilidad, no sé, participación política, relaciones sociales. ¿Cómo se determinará que una intervención puede mejorar de manera efectiva esa calidad de vida? Creo que eso podría ser algo que le agregaría mayor robustez al trabajo. También especificar la forma en que se incorporará la voz de habitantes, cómo se recuperarán sus saberes situados. Esto sería bueno puntualizarlo, es decir, se contempla el uso de entrevistas, talleres participativos, cartografías comunitarias, o qué dispositivos metodológicos que permitan construir este conocimiento del territorio y no simplemente sobre él. Eso sería bueno tenerlo por ahí. También me parecería pertinente recomendar investigaciones donde se han abordado posibles efectos no deseados de las intervenciones en calidad de vida, es decir, procesos de tanto de gentrificación o desplazamiento. ¿Qué estrategias, por ejemplo, de contención institucional, comunitaria o legal se pueden considerar para evitar estos efectos adversos? Lo que comentaba la doctora Estela de incluir por ahí en los esquemas y el análisis previo a la parte del Estado es súper importante para que se pueda continuar con los planteamientos. Para ya no ir tomando tanto tiempo, pues acá algunas preguntas en términos de focalizar. ¿Cómo entenderíamos en el marco de esta investigación la noción de colonia popular? Sería bueno tenerlo por ahí en términos definitorios, si va a ser una categoría legal, socioeconómica, histórica o simbólica, si esto se aplica también a contextos diversos dentro de la Ciudad de México, la resistencia comunitaria, qué papel juega en la mejora de la calidad de vida, etcétera. Cosas que podrán puntualizarse en un marco teórico conceptual. Y también en los enfoques planteados, reitero, estas apreciaciones las he hecho con base en la información que me han proporcionado. Supongo que hay un extenso donde se profundiza una serie de aspectos, tome lo que sirva y lo que no, pues simplemente anotar y escuchar. Para ir cerrando, pues me parece apropiado que esta temática tendrá que surgir de un proceso participativo, también territorializado, y todo eso lo hace también complejo, que se pueda tener esta potencialidad de contribuir a la construcción de metodologías que puedan ser sensibles a la realidad urbana desigual y sobre todo hacer esta consolidación del marco teórico conceptual sería bastante pertinente en esta fase. De mi parte, estos serían los comentarios y agradezco mucho el haber podido compartir. A manera de cierre también, comentar de manera generalizada, hay que, en el caso de todas las investigaciones, hay que darle por ahí una refinadita en términos de las referencias en cuanto a APA. Son peccata minuta, pero acuérdense que
Con el APA, el diablo está en los detalles, entonces hay una cursivita por ahí, el orden correcto de los datos va a ser un buen hábito irlo teniendo ya de una vez cubierto por acá, es un buen hábito para que luego no batallen al respecto de igual manera en las situaciones en algunos de los textos, parecería un híbrido entre Harvard y APA, hay que normalizar a APA, ¿sale? Acuérdense, APA no lleva 2 puntos antes de las paginaciones, es P puntos y es una página, PP puntos y estamos hablando de una cita que viene de 2 páginas, pero bueno, eso ya lo veremos en algún tallercito, ¿sale? Quiero agradecerles mucho la participación que han tenido, el espacio también para presentarnos. Sé que las personas que han participado pues trabajan, tienen más ocupaciones, pero también esto que están haciendo forma parte de su proceso de formación doctoral. Agradezco mucho el que me hayan invitado. Siempre aprendo mucho de estos procesos de escuchar múltiples enfoques. Espero que lo que haya comentado les sirva en cierta medida. Agradezco también a la doctora Estela y a quienes nos están apoyando por allá en docencia en posgrado. Muchas gracias y de mi parte pues sería todo. Bien, excelente. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, y a la doctora Estela por sus comentarios, y a todos los estudiantes por su participación. Y bueno, una vez más agradecer su presencia en este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, como dato, les comparto que en este coloquio se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, y que son comentados por 125 expertos académicos en diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, muy buenas tardes y excelente semana.